doctora y compañeros. Mi nombre es Melanie Suárez Beltrán, estudiante de Medicina de la Universidad Central del Ecuador. En el siguiente video les voy a hablar sobre uno de los órganos del sentido que nos permite tener una perspectiva inmediata de nuestro medio externo por medio de él. Este órgano es el ojo. Vamos a hacer una descripción anatómica e histológica por medio de anatomía comparativa. Un ojo de bovino. Este ojo tiene 3 capas. La capa fibrosa, que es la externa, la capa media, que es la vascular, y por último la capa interna. La capa interna es la capa nerviosa, que le corresponde a la retina. La capa fibrosa le corresponde a la córnea y a la esclera o esclerótida. La capa vascular le corresponde a la coroides, al cuerpo ciliar y al iris. Y como ya dije, la capa interna o nerviosa le corresponde a la retina. Para poder hacer un correcto análisis de cada estructura, vamos a retirar el músculo extrínseco que tiene nuestro ojo para su debido movimiento y el tejido adiposo. También cierto contenido de la conjuntiva. Al hacer la disección vamos a poder ver cada uno de estos músculos que se encuentran de forma lateral al ojo y también el nervio óptico. Tenemos un pedazo, una parte de este nervio. Ahora, con ayuda del bisturí, vamos a retirar todo este exceso. En este corte de ojo no tenemos lo que es tanto el tejido de las pestañas. En el de acá sí podemos observarlo, que es el que ayuda a proteger nuestro ojo. Bueno, vamos a diseccionar esta parte con mucho cuidado y aplicando un poco de fuerza para poder quitar todo este exceso. Ahora vamos a ver aquí. Acabamos de cortar uno de los músculos extrínsecos. Lo acabamos de separar. La parte conectada al ojo y el resto del músculo. Hemos retirado cierta parte. Vamos a seguir retirando el exceso con las tijeras para poder analizar estas capas. Todo esto vamos a dejarlo acá y vamos a seguir. Cortamos todo este exceso para poder apreciar lo que es la esclerótida de este globo ocular. El globo ocular, como ya les mencioné, tiene 3 capas. La primera capa es la fibrosa, que contiene la córnea y la esclera. Y esa es la que vamos a poder apreciar al quitar todo este contenido de la conjuntiva.
La córnea ocupa 1/6 del globo ocular, mientras que la esclera ocupa los otros 5/6 de este globo. Bien. Ahora, entre la córnea y la esclera hay una zona de transición. Esta zona es la que separa la córnea de la esclera, obviamente, y es donde vamos a hacer un corte de forma cuidadosa para retirar la córnea y sus capas. Esta zona de transición cabe recalcar que se llama el limbo. Vamos a realizar un corte en el limbo. Una vez que hemos llegado a esta zona, vamos a seguir cortando para luego ayudarnos con la tijera y terminar de separar la córnea de la esclera. Vamos a intentar cortar esta córnea con las tijeras. Aquí tenemos la córnea. La córnea anatómicamente tiene un diámetro de 10 milímetros y un espesor de aproximadamente medio milímetro. Ahora, histológicamente, esta estructura denominada córnea tiene 5 capas. La primera es el epitelio anterior, como podemos ver en la imagen. Este epitelio anterior es un epitelio estratificado plano sin queratina, que tiene entre 6 y 5 hileras de células. Estas células tienen contactos oclusivos bastante impermeables a sustancias disueltas, con células madres que permiten la regeneración de este tejido en su debido tiempo y tiene aproximadamente 50 micrómetros de espesor. La segunda es la lámina de Brodmann. Esta carece de células, corresponde a una parte superficial, tiene microfibrillas de colágeno de tipo 1, 2, 3, 5 y 6 y mide aproximadamente 12 micrómetros. La tercera es el estroma. Esta es la porción más espesa, tiene laminillas de colágeno paralelas. Tiene aquí también queratinocitos que producen el colágeno y los gluconeoglicanos. A su vez también tiene macrófagos. Luego tenemos la cuarta capa, que es la lámina limitante posterior. Al nacer esta mide unos 5 micrómetros y en la edad más adulta esta puede llegar a triplicar su tamaño y espesor. Y por último tenemos el epitelio posterior de la córnea, o también denominado endotelio corneal. Este se denomina así por una capa simple de células planas, tiene 5 micrómetros y tiene células ocludens. Por esta se bombea agua hacia afuera de la córnea y hacia el humor acuoso. Ahora vamos a ver la esclera. Para ver la esclera debemos primero separar la esclera del cuerpo vítreo y el cristalino de la siguiente manera. Con ayuda de nuestros dedos vamos a empujar hacia afuera este cuerpo vítreo y va a quedar así.
Sobre el cuerpo vítreo aún vamos a tener un poco de lo que es el iris. Esta capa fibrosa es la esclera o esclerótida, de color blanquecino. Vamos a estudiar histológicamente sus capas. La esclera, cabe recalcar que al contrario de la córnea, no permite el paso de la luz. Bueno, observamos en esta histológica la lámina episcleral, que es compuesta de tejido conjuntivo laxo. Luego, la sustancia propia, esta es avascular y contiene colágeno de tipo 1 y tipo 3. Luego, la lámina fusca. Esta tiene menos fibras de colágeno y más fibras elásticas. Contiene melanocitos y macrófagos. El color opaco se lo da la melanina y por esto su nombre de lámina fusca. En toda la esclera hay fibroblastos aplanados. Hay una zona de transición, la que cortamos, la denominada zona de transición o limbo. Este limbo también tiene una estructura histológica que debemos estudiar. Esta estructura histológica la vemos en la siguiente imagen. Podemos ver la conjuntiva. Esta recubre la superficie externa del limbo y la parte anterior del globo ocular. Mantiene protegida y humectada la superficie de este globo. Luego tenemos la cápsula de Tenon. Está hecha de tejido conjuntivo, colágeno denso, y la tercera, la lámina epiescleral, de tejido conjuntivo denso, sobre el estroma límbico. El estroma límbico es la zona de transición, como ya se mencionó. Aparte, en la zona más profunda tenemos el aparato de drenaje del humor acuoso. Se considera que esta es una parte periférica de la cámara anterior y ayuda a formar el ángulo iliocorneal. Ahora, una vez estudiadas las partes de lo que es la capa fibrosa, vamos a pasar a las partes de la capa vascular. Vamos a darle la vuelta. Este contenido acuoso es de la retina. La capa media contiene a la coroides, el cuerpo ciliar y un poco que el iris había quedado al cuerpo vítreo. La coroides también tiene una estructura histológica que debemos estudiar. En la siguiente imagen que se mostrará, tenemos la coroides, que tiene primero una lámina supracoroidea, que está compuesta de membranas agrupadas y formadas por fibras de colágeno bastante elásticas. En esta primera lámina existen melanocitos y gránulos de melanina. La melanina, como ya se ha mencionado, le confiere la pigmentación. Luego tenemos la sustancia propia de la coroides o masa principal de la estructura. Y esta es bastante vascularizada. Tenemos la lámina coroideo-vascular. Esta tiene drenaje y sus capilares son de tipo fenestrado. Posterior, la lámina basal o también denominada de Broad. Esta separa el epitelio pigmentado de la retina de la lámina coroideo-capilar. Ahora vamos a estudiar el cuerpo ciliar en la siguiente imagen. El cuerpo ciliar primero tiene una lámina supracoroide. Esta sirve de transición. Luego tiene el músculo ciliar, que es músculo liso. Tiene disposición radial, circular o de tipo meridional. Y están suspendidas por un tendón común. Luego está la capa vascular o el estroma. Tiene capilares de tipo fenestrado. La lámina basal o de Broad
posterior, el epitelio ciliar pigmentado, que tiene células cúbicas entre la hora serrata hasta la raíz del iris. Y por último, el epitelio ciliar no pigmentado. Este tiene células cúbicas o cilíndricas. Por último, esta capa vascular también contiene el iris. El iris tiene 4 capas. Aquí podemos apreciar el iris y en el cuerpo vítreo, que es con el cristalino, también podemos ver cómo el iris ha quedado pigmentado en esta zona. Ok. Ahora vamos a ver una histológica del iris en donde se ven claramente sus 4 capas. Tenemos la capa limitante anterior. Esta modificación del estroma está compuesta por fibroblastos y melanocitos. Luego tenemos el estroma del iris, que tiene fibroblastos, melanocitos, macrófagos y mastocitos. Luego el epitelio anterior, que en sí es el músculo dilatador de la pupila. Tiene una capa simple, plana, con células mioendoteliales. Luego tenemos el epitelio posterior, con células cilíndricas con abundantes gránulos de melanina. Ahora, una vez estudiada la capa vascular, vamos a estudiar la capa nerviosa, la capa más interna, que le corresponde, como ya habíamos mencionado, a la retina. Esta es la encargada de agarrar los impulsos de la luz y asimilarlos y a su vez convertirlos en impulsos eléctricos. La retina es acuosa. Histológicamente hablando, la retina tiene 10 capas y las vamos a estudiar de afuera hacia adentro. La primera capa es la capa pigmentada de células cúbicas. La segunda capa es la capa de conos o bastones, que en sí son células fotorreceptoras. La tercera capa es la capa limitante externa, que es una membrana fenestrada muy delgada. La cuarta capa es la nuclear o denominada granulosa externa, que contiene los núcleos de los conos y bastones de la segunda capa. Quinto, la capa plexiforme externa de transición entre los conos plexiformes y la primera neurona en dirección central. Sexto, la capa nuclear interna o granulosa interna. Esta tiene células horizontales, bipolares, de Müller y amácrinas. La séptima es la capa plexiforme externa. Esta es una red densa de prolongaciones de células aladeñas. Octavo, la capa ganglionar, que tiene cuerpos celulares de las células ganglionares. Noveno, la capa de fibras nerviosas que contiene los axones de las células ganglionares de la capa ganglionar. Y décimo, que es la capa limitante interna, que contiene a las células de Müller y a las células gliales. Una vez estudiadas estas 3 capas que contienen globo ocular, vamos a pasar al cristalino o lente y al cuerpo vítreo. Estas son estructuras que se estudian por separado. Por tanto, vamos a separarle con nuestros dedos el cristalino del cuerpo vítreo con mucho cuidado. Aquí está el cuerpo vítreo y el cristalino. El cristalino. Vamos a acercar un poco la cámara para visualizarle de mejor forma. Ahora, el cristalino también se estudia de forma histológica. Antes de todo, hay que decir que el cristalino en su superficie posterior es más convexa, tiene 6 milímetros al nacimiento, 9 a los 10 años y llega a medir hasta 10 milímetros a los 90 años. Este se compone de 3 capas.
En la histológica podemos observar la cápsula, que es una membrana gruesa de colágeno tipo 3 y 4. Contiene fibronectina y la minina. Luego tenemos el epitelio cristalino que recubre la superficie externa de la cápsula. Esta capa es una capa en constante formación de nuevas células. ¿Para qué? Para la última capa que vamos a ver, que es la de fibras o células de cristalino, que se encuentran precisamente en el núcleo de este cristalino. Ahora, por último, vamos a hablar sobre el cuerpo vítreo. El cuerpo vítreo es la quinta parte del globo y es totalmente transparente. En el medio tiene al conducto hialoideo. En esta estructura anatómica no podemos apreciarlo. El cuerpo vítreo es 99% agua y a su vez en ella se encuentra disuelto el hialuronato. Cabe recalcar, para finalizar este video, que el ojo es una de las estructuras anatómicas más evolucionadas de nuestro cuerpo. Muchas gracias.